Grabar. Ahora sí. Mónica Lavín, qué gusto que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros el día de hoy. Nos presento a nombre de todos los que estamos hoy aquí para escucharte. Somos una comunidad que se llama, o nos decimos, o nos llamamos, Escritores en Construcción. Nació en agosto de 2020 a través de un taller de escritura que yo doy desde entonces y hasta ahora, y ya no sé hasta dónde llegará, por Zoom, desde la plataforma de la Ibero. Y bueno, nos hemos ido uniendo cada vez más participantes y además nos hemos unido cada vez más. Y con base en toda esta trayectoria que ya llevamos, pues se nos ocurrió hacer un taller que acabamos de terminar, en donde parte del estudio las lecturas era reflexionar acerca del proceso creativo de los escritores. ¿Por qué? Porque muchos me preguntan, es que, ¿cómo le hago, no? ¿Qué tengo que hacer? Una marometa, o me tomo un café antes, o me santiguo, o traigo una piedrita del jardín que sea un talismán. Digo, pues es que cada escritor es distinto y cada escritora, y de verdad que parte del proceso de identificarse con la escritura, pues es encontrarse en esto, ¿no? Así es que, ¿quién mejor que tú para que nos cuentes sobre el proceso de una escritora tan genial como Mónica Lavín? Ay, muchas gracias y gracias por invitarme y bueno, me da mucho gusto que haya este grupo interesado y que me hayas contactado, Esperanza, ¿eh? Al contrario, muchísimas gracias a ti. No sé, me encantaría, antes de darte la luz, todo el micrófono, leer algo que a lo mejor te va a sonar. A ver, lo tengo por aquí. Me gustan las mañanas. Entre más temprano, mejor. Con un café en taza roja. Desde que me mudé a donde ahora vivo en Coyoacán, el café de la casa desmerece al lado del express de máquina que venden justo bajo mi balcón. Por fortuna, escucho cómo suben las cortinas de metal a las 7:30 de la mañana y apenas enfundada en chamarra y pants, pido mi lechero. 2. Vacío uno a la taza roja y más tarde me bebo el otro. Entonces puedo empezar. Es un preámbulo obligado. Por eso, y porque en alguna vacación lo servían descafeinado, asunto del que me enteré 3 días después, cuando la cabeza y las piernas me dolieron, sé que soy adicta a la cafeína. Eso no quiere decir que necesite muchos cafés, ni cualquier café, ni mucho menos frío. Ciertos cafés a cierta hora y a buena temperatura, como todo. El espacio me importa. Algunas veces, a lo largo de mi vida, he podido No tener se mi oye. estudio. ¿Perdón? Cierren los micros, por favor, Tere de Aro. El espacio me importa. Algunas veces, a lo largo de mi vida, he podido tener mi estudio, mi escritorio. No cuando mis hijas crecían y compartía el salón de televisión con el resto de la familia. Por ello, las mañanas de escuela y según el empleo, el desempleo era mejor para ello, en turno, se volvieron preciosas para la escritura. También porque después de las 11 de la noche soy un tanto inservible. Desde hace un año tengo la fortuna de haber encontrado un estudio fuera de casa, pero en los mismos edificios donde vivo. Es un cuarto piso y hay que subir escaleras, lo cual está mal si uno va a pasar un rato largo sentado. Para mi sorpresa, una vecina me descubrió el secreto de este espacio cuando me preguntó al verme bajar. ¿Sabía usted que allí vivió Ibargüengoitia? No lo hubiera imaginado, pero las coordenadas se embonaban. En otro de los departamentos vivió Felgueres, su amigo. Debió ser un breve tiempo en aquellos años 60, y él solo, porque no hay mucho espacio. Desde entonces, me halaga y me intimida la coincidencia.
Intento imaginar en qué pared o hacia qué ventana estaba su mesa de trabajo. Tengo manía por las libretas. Y aunque mi letra manuscrita, cincelada a golpe de caligrafía Palmer, se ha desvirtuado hasta lo indescifrable, culpa de las computadoras y mi impaciencia, las atesoro porque me gusta apuntar en ellas. Una es para ideas de cuentos, otra acompaña la novela en turno y está siempre al lado de la computadora, sobre el escritorio, que ahora es grande y se inunda a placer. La que llevo en la bolsa recibe de todo. Otra en el buró de la recámara es íntima y caótica. Pongo música al empezar a escribir, algo clásico o barroco, pero suave. Luego me olvido. No me doy cuenta hace cuánto se ha terminado porque el texto me ha tomado para sí. Me prohíbo ver correos antes de una tanda de escritura. Son tan peligrosos como si varias manos se agitaran llamando y uno no pudiera ser descortés. Tantas formas de boicotear la escritura que es preciso entrar en ella como quien se avienta a una alberca. Algunas veces me sirve caminar para ir delineando el fragmento de escritura del día. A veces es después de escribir y mientras la historia me habita que puedo planear lo que sigue. Así, llego a abrir la tapa de la laptop, encontrar el archivo si es la novela, apenas leer unas líneas y tirarme de cabeza. Terrible costumbre. No miro hacia atrás. Eurídice es mi novela y la puedo perder. Ya lo haré cuando crea tener una versión. Entonces detendré el brío, el aliento, el golpe de metralla que ha sido la escritura y resolveré la arquitectura fantástica con que aparece esa primera versión de la novela. Las escaleras llegarán a algún lado. Los cuartos tendrán techos, los muros de sostén cumplirán su función. Si pagas con tarjeta, Cierren sus micrófonos, por favor. queda normal a 1040 y con la Mónica, tú Ya te subió la ya clase. subió desde. Hay algo. Perdón, no te oí, es que hay una interferencia. Pero si pagas en efectivo, Perdón, no te escuchaba. Ya te escucho. ¿Qué pregunta me hiciste? No, que si tú Ya. te acostumbras a que la gente entre a las reuniones de Zoom y no cierre sus micrófonos. Yo no puedo. No, yo no puedo. Yo como Es doy un taller. espantoso, porque está uno súper concentrado, ¿verdad? Y entran y además se ponen a platicar, pero bueno. Yo doy un taller de narrativa, entonces lo que hago yo es silenciarlos yo. De plano. Porque a veces la gente no advierte, no adviertes que estás abierto y de plano me pongo de tirana. No, bueno, yo el mejor botón que tengo de todos es el silenciar. Te ofrezco por segunda vez una disculpa el día de hoy. Siempre que logro tener una jornada de escritura, 3 horas cuando menos, siento que he vencido a los demonios, que a pesar del sol que brilla en la acera, el agua que hay que ir a pagar a la tesorería, las llamadas acumuladas, los mensajes, los encargos, las listas, las deudas, lo he logrado. He estado en otro sitio y si me va convenciendo el sitio, no está mal. Quiero volver. No pienso más que en volver. En una residencia literaria en Banff, en Canadá, donde mi estudio era un reducido barco pesquero montado en medio del bosque, comprendí que basta un camarote para ponerse a escribir. Por eso solo estoy atada al café. Puedo prescindir de la taza roja, a las libretas y a la computadora portátil, y puedo ser una escritora itinerante. Si leer y escribir son una forma del viaje, me gustaría que mis tarjetas de presentación, como las de la entrañable Holly Gottlieb de Desayuno en Tiffany, llevaran escrito: Mónica de viaje. Ahora sí, y de verdad, una disculpa, te digo, yo todavía no me acostumbro, no entiendo cómo no pueden abrir el Zoom y inmediatamente cerrar sus micrófonos, es espantoso. Pero bueno, es parte de estar en vivo y es parte de esta maravilla que también nos une, que es el Zoom, porque no sé si sabes, yo vivo en España, estoy en Madrid y tenemos de todo aquí, estamos desde Cancún, Monterrey, Ciudad de México, hay de muchos lugares. Y ahora sí, Mónica, es toda tuya esta sesión. Solamente preguntarte, ¿cómo llegaste hasta esto que acabo de leer?
Gracias, gracias y gracias a todos por permitirme compartir con ustedes estos asuntos de lo particular, de lo privado, ¿no? De los ritos, de las formas. Y saludos en el lugar donde estén. Yo estoy en la Ciudad de México. Fíjate que me gustó mucho, Esperanza, oír este texto, porque bueno, una vez que uno los escribe ya no los vuelve a leer, ¿no? Es la verdad. Y entonces me gustó mucho porque noto, desde la escritura de ese texto ha pasado el tiempo y puedo añadir y decir cosas. Por ejemplo, ya no vivo en Coyoacán, me acabo de mudar a otro lado, a Mixcoac. Ya no oigo la cortina, ya no bajo por el café, pero me preparo el café y sigo con la taza roja y sigo con un espacio con libros y con la sensación de que lo que necesita uno es cierto orden. Yo no podía ponerme a escribir después de la mudanza de inmediato entre el caos de cajas. Tenía que haber acomodado ya las libretas, tener el escritorio con cierta disposición, porque escribir es ordenar, ¿no? O sea, dice Vargas Llosa que escribir es ordenar el caos. Entonces, de alguna manera, el caos de afuera, sobre todo a mí me pasa en mi espacio de trabajo, debe ser un caos ordenado. O sea, un caos que yo comprenda. Dice Laura que Coyoacán de mis recuerdos. Mira, lo bueno es que Coyoacán, sigo atada a Coyoacán porque ahí vive mi hija y porque me queda muy cerquita. Y crecí en Coyoacán, entonces sí, sí, yo también tengo esta añoranza coyoacanense, pero no dejo Coyoacán. Oye, Mónica, y a pesar, porque por lo que vemos, eres una escritora, como dices, como escribiste en este texto, itinerante, ¿no? Te acostumbraste a escribir viajando, te acostumbraste también a escribir, aunque todas las condiciones no fueran las óptimas o las que te dieran este grado de confort, ¿no? Porque a veces se Sí, puede y a veces no se puede. claro. Mira, lo que sí sé, por ejemplo, en estas idas y venidas, estas afortunadas residencias que he tenido, que lo que me dieron también es la posibilidad de concentración total que la vida cotidiana no nos da, ¿no? Mira, por ejemplo, y ese texto lo escribí antes de que existiera el WhatsApp, ¿no? Ya. El WhatsApp es mucho más invasivo que el correo porque el correo tú lo abres. En cambio, el WhatsApp, ¿no? Entonces lo tenemos que poner a raya en los momentos de trabajo. Fíjate, eso no había pasado, no lo pude poner. En una de las residencias literarias que estuve, no había internet solo había internet en un área. Y eso era maravilloso, porque usabas el internet cuando querías algo específico, ¿no? Ir a buscar información en la biblioteca, comunicarte con los tuyos, pero si no, de veras quitabas esos distractores, esa manera en que la vida, lo demás, lo de afuera siempre te exige y tú lo atiendes. O a veces dices, me es más difícil atender el texto que atender lo que está allá afuera, ¿no? Hemingway decía que la vida que era muy atractiva, que era un esfuerzo apartarse para la escritura. Es un esfuerzo, pero también es un privilegio y un placer, yo creo. Lo que pasa es que uno se tiene que estar procurando el tiempo y el espacio, porque nadie te lo da. Así Nadie te encierra como a boca negra para que escribas la letra del himno nacional, ¿no? Entonces claro. Y hasta que no tú te salga, tienes, hasta que no lo tengas hecho, no sales. Oye, exacto. ya No hay hay algo también autodisciplina, ¿verdad? Es lo que hay. Sí, total, no, totalmente. Y yo siempre les digo, pues hay que defender primero ese tiempo, defenderlo como es mío, porque al final se acaba convirtiendo en una costumbre, en una necesidad, en algo a lo que pues buscas y vas a ello, ya forma parte de ti, ¿no? Y algo que también me encantaría preguntarte, que pienso que haces mucho, es que nosotros le llamamos tiempo blando y tiempo duro aquí en estos talleres, ¿no? Es decir, el tiempo duro, pues ya es ya, ¿no? Le das a las teclas o al cuaderno, donde tú estés con el material y con las herramientas que tengas para escribir, pues ese es el duro. Pero el blando es todo aquello, todo ese tiempo en donde no estás escribiendo, entre comillas, pero estás creando. Y ese es tiempo que te va a funcionar y te va a dar un montón de cosas, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años
que me entrevistaron junto con otros profesores y escritores de la Ibero, y me decían, bueno, ¿y tú dónde reflexionas? Así como, ¿qué haces con una copa de vino y te vistes de blanco y pones velas, ¿no? Esa es la idea. Y digo, pues no, mira, yo la verdad, cuando no se me ocurre nada, me meto a bañar. Y como que ahí todo sale, porque como que esto se relaja y surge. Entonces, ¿tú qué haces en ese tiempo blando? Es decir, cuando no estás sentada escribiendo en ese rigor en donde necesitas estar lejos del teléfono, sin correo electrónico, sin el WhatsApp y todo lo demás, pero estás creando aunque no estés escribiendo. Fíjate que a mí esos tiempos, me encanta la clasificación que me has dado y la voy a citar porque me gustó mucho. Tiempo blando, los tiempos blandos son indispensables. Es decir, quizás no nos damos cuenta de que son tan importantes como el tiempo real de la escritura. Porque para mí tiempo blando también, yo decía que la Ciudad de México es benéfica para la escritura por los tiempos blandos a los que nos obliga, es decir, atrapados en el coche, ¿no? Ejemplo. Atrapados en el coche, digo, puedes ver el celular a costa de multa o de un riesgo físico, pero en realidad, cuando uno hace cola, las esperas, a mí los aeropuertos por eso me gustan mucho y los aviones, porque te ponen en modo vuelo, exactamente en modo vuelo, y entonces estás observando, mirando, permitiendo, sobre todo si viaja uno sola y no estás hablando, ¿no? Esta observación, que es parte del tiempo blando, observar a los otros, no porque estés diciendo, a ver, voy a ver esa cara para ver si eso me sirve para mi novela. Simplemente, si sirve para tu novela, algo te va a hacer clic del exterior. Entonces, las salas de espera, les digo, los aeropuertos en donde además pasa tanta gente y tú eres anónimo y estás de mirón. Estar de mirón es importante y estar en estos ratos privados. Sí, yo también creo en la bondad de la regadera. Porque en la regadera no estás hablando con nadie, no estás socializando normalmente, digo, no pueden hacer, quién sabe qué se les pueda ocurrir en la regadera, Claro, pero pero por lo general no. Y sí, según ya después cuando lo dije, que todas las respuestas de mis colegas eran como muy elevadas, y yo decía: "Ay, a lo mejor tenía que haber dicho algo muy", pero no, y después lo investigué y tiene una lógica, y es precisamente como dices tú, cuando vas en el avión, en modo avión, literal, pues esto se relaja, porque no hay algo, ¿no? No hay, hay distractores, pero hasta con esos distractores tu cerebro que va a 1000 por hora dice, bueno, voy a permitirme, ¿no? Descansar de toda la secuencia de actividades que tengo todo el tiempo. Oye, y antes, no sé si me puedes decir, antes de pasar con los que están hoy aquí para escucharte, ¿a poco sigues con tu taza roja? sí, ya me tomé el café. O sea, ya ahorita no se las puedo enseñar así, pero tengo mi taza roja. Esa sí es mi ritual fetichista. Em, Fíjense, bueno, empezó hace muchos años y solo tenía una taza roja cuando empezó. Y el día que se rompió la taza roja, Ah, claro. hagan de cuenta que se me fue el lenguaje, ¿no? Y la imaginación. Entonces, así son las cosas de los que nos agarramos, ¿verdad? Ahora tengo como 6 tazas rojas. Pues sí, 6 tazas rojas. no No vaya a van ser, a faltar. Pero claro. sí es cierto que no voy al extremo de viajar con mi taza roja. Pero cuando voy a Madrid, como te decía Esperanza, mi madre nació en Madrid, es niña de la guerra civil. Entonces yo tengo una liga con Madrid muy fuerte, me encanta además. Tengo unos primos que viven ahí, ellos ya me tienen mi taza roja. O sea, ellos sí me tienen mi taza roja Te cuando abren la voy. puerta y te dan tu taza. Ya, Sí, bienvenida, ¿no? sí, el rojo siempre por otro lado, el rojo siempre me ha gustado. Lo de la taza sucedió un día y porque mis libretitas a veces son rojas, hay de todos colores, pero yo me inclino por las rojas. Entonces, pero sí puedo escribir en libretas de otro color. Tampoco estoy tan dependiente del rojo, ¿no? Eh, pero esto del ocio creativo, yo le llamo a estos ratos de tiempo blando el ocio también, el ocio creativo. O Ujú. sea, un escritor no puede, ¿cómo se te ocurre un cuento? A mí se me han ocurrido
cuentos, yo me acuerdo de uno perfecto en la fila del baño de la vieja parroquia de Veracruz, el café de la parroquia, Sí. cuando, o sea, una cola de esas inmensas que haces pues siempre son inmensas las colas de los baños de mujeres, ¿no? Y pues me dio tiempo de pensar un cuento, Fíjate, ¿no? Y eso yo le llamo, bueno, era una cola para ir al baño, pero a la vez era un ocio creativo, porque no podía claro, hacer otra cosa más que mirar y como que dejar que las ocurrencias sucedan. Y a veces eso te puede pasar para desbloquear algo de la novela también, estas ocurrencias, algo que pasa. No que estés preocupado de ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? A veces sucede como una serendipia, buscando una cosa pasa otra cosa, ¿no? así es. ¿Te gustaría escuchar lo que quieren preguntarte? Claro, con muchísimo gusto. Y ustedes, si hablo demasiado, mis respuestas si son muy largas, por favor también acótame, Esperanza, Al porque para dar juego a contrario, todos. estamos viendo que además eres una extraordinaria conversadora. Qué rico. Muchas gracias. Mira, se han unido más también de Alemania, ya llegaron, también Wow. de los Mochis, también. Te digo, estamos de muchas partes para aprender de ti el día de hoy. Y bueno, Consuelo Castro ya me dijo, yo ya vengo súper preparada. Pues bueno, Mónica, me encanta verte. Y bueno, pues la verdad es que Ay, nos no puede conocemos ser, eres nos, tú. no- claro que soy yo, hasta me conoces por mi nombre de familia de hace miles de años. Nadie Hildo. me llama así más. Hildo. Claro, claro, Sí, qué claro. gusto, qué sorpresa. Y bueno, de veras bueno, me siento súper orgullosa de conocerte hace tantos años. Somos muy afortunados que Esperanza nos haya compartido el proceso de escribir tu café, tu espacio, tus libretas, tu ocio creativo, etcétera. Y fíjate que una de mis compañeras puso en el chat que había leído tu último libro, Los últimos días de mis padres, ¿sí? Y desde luego lo tengo y lo estoy disfrutando enormemente. Me siento como si estuviéramos tomando un café y tuviéramos una plática de ponernos al día sobre tu vida y desde luego particularmente sobre tus papis y me encanta. Admiro tu valentía, siempre lo he sabido, Mónica, pero lo demuestras con creces al haber escrito esta autobiografía, la verdad. Es un libro muy íntimo, muy conmovedor y poético, ¿no? Y bueno, fíjate que una de la pregunta obligada, y bueno, ¿y tus consejos cuáles son? Bueno, pero parte de la respuesta la acabo de encontrar ayer. O sea, yo tenía una semana diciendo, y le voy a preguntar a Mónica, ¿y cuál es su consejo? Pero parte de la respuesta nos las das en una frase de tu libro. Escribir no es ser dueña de las palabras, es buscarlas, siempre buscarlas. Entonces, me encantó esta frase tuya y quiero preguntarte de todas maneras por lo de la autobiografía, que bueno, además de que tengo un hermano que también está escribiendo algo de la familia. Tu experiencia con la familia, o sea, con, dinos, tuviste, ¿cuál fue tu aprendizaje y si tiene que ver con, o sea, qué nos puedes compartir para hacer una autobiografía con respecto al acercamiento de lo que escribes con tu familia? Eso es una parte. Y bueno, pues nada más compartirte que aquí estamos, ahorita si nos puedes responder algo sobre la autobiografía y esa experiencia pues tan personal. vamos a ir por partes, Consuelo, ¿te parece? Sí, y bueno, nada más compartirte que pues aquí ando buscando las palabras con el apoyo de Esperanza. Y las estás encontrando. No te hagas. Muy bien, Hildo. Consuelo. Eh, mira, ay, es que fíjate, tú me colocas ahorita en lo más reciente que he escrito, lo más difícil emocionalmente que he escrito, porque pues tiene que ver con la orfandad, con la pérdida de los padres, pero también como yo necesitaba saber quiénes habían sido ellos y cuál había sido mi relación con ellos, porque tras la muerte lo que quieres es la revelación de la vida, de lo que
fuimos juntos en vida, ¿no? Padres e hijos, de quiénes eran con sus oscuridades y con sus partes luminosas, que ese ya es un tratamiento literario. Yo no quería hacer un altar de muertos, yo quería hacer una indagación de quiénes eran ellos y por qué yo podía escribir a los 60 y tantos un libro que tuviera que ver con quiénes eran ellos y quién era yo. O sea, un libro desde la escritura, como bien dices con esa frase ahí, revelo que estoy escribiendo, ¿no? Y que soy escritora, aunque no diga yo el nombre de mis padres ni nada, podrías pensar que es un personaje y sus padres, ¿verdad? Pero sí son los míos, dentro de lo que yo supe, viví y lo que no pregunté y lo que no supe. La tenía que escribir, nunca había pensado que iba a escribir algo tan personal, pero el tema se impuso. Y además, fíjate que la pandemia, porque la empecé en el año 20, cuando empezaba, antes de la pandemia, y luego la pandemia me llevó al encierro y a un trabajo con la memoria, porque es un trabajo con la memoria, y eso fue, por un lado, aliviador y doloroso, fue siempre una dualidad, pero el trabajo de qué parte de tu memoria va a salir mientras estás escribiendo en una especie de escritura muy distinta a la de mis otras novelas, donde hago un plan, sí hago un plan, un esquema. En esta última, el único esquema era los días de hospital de cada uno de mis padres desde que entran hasta la muerte. Eso era mi único esquema. ¿Cómo iba yo qué iba a pedir esa escritura de mí, de la memoria? Lo dejé como un poco al arbitrio. Fue una escritura como muy flujo de conciencia, muy automática, y luego la tuve que retrabajar, como darle forma, pero fue un proceso de escritura que me enseñó. O sea, cada novela que escribes, cada cuento que escribes, es otro momento de aprendizaje sobre la escritura misma y sobre tus propios límites y dónde quieres llegar. Entonces, esto que me preguntas, que es delicado porque es mi familia y porque no soy hija única, tengo hermanos. Nunca le di a leer a nadie lo que estaba escribiendo. Era una materia tan subjetiva, porque cómo son nuestros padres y cómo los vivimos es cada hermano tiene sus padres, ¿no? Cada hermano tiene su relación y su visión. Entonces yo sabía que era una materia vulnerable si la daba a leer. Es más, no solo vulnerable, podía ser censurada. Y yo nunca he querido escribir ni con la censura de los otros ni con mi autocensura. Sí con rigor, pero no una autocensura de lo que necesito decir, de lo que quiero ver. No quiero quedar bien con nadie. Entonces, pues el problema es cuando la leyeron, ¿no? El problema es los primeros que tenían que leer esta historia eran mis hermanos. Está dedicada a ellos. Y ahí sí las reacciones fueron de todo tipo, ¿no? O amorosas, o dolidas, o ofensivas, o agregaron cosas, pero se sintieron implicados y vulnerados, y yo corrí ese riesgo. Y yo siempre he esperado que comprendan, y yo creo que lo han ido haciendo, que comprendan que este era un acto de amor a mis padres, desde mi persona, y yo soy escritora. Por un lado tengo la ventaja, porque yo por eso pregunto en ese libro, ¿por qué los escritores quieren escribir de algo tan personal e íntimo como la muerte de sus padres? Porque no soy la única, hay muchísimos libros alrededor del tema. Y es porque quizás es una manera en que podemos ordenar precisamente el caos del dolor y tratar de comprender qué es la pérdida. ¿Y de dónde venimos? La famosa pregunta de ¿vine a buscar a mi padre?, de Pedro Páramo, esa pregunta creo que todos nos las estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, sí tuve el prurito de no mostrarlo y de trabajarlo en solitario y solo que lo viera mi editor y mi editor me hiciera comentarios, pero muy en privado, ni siquiera el proyecto de escritura. Y como la pandemia te hacía no salir al mundo, tampoco tenías por qué estar contando qué estabas haciendo, ¿no? No sé si eso te contesta, pero no hay que procurar quedar bien. Muchas gracias.
No hay Muchas que gracias. Me procurar. fascinó tu respuesta, Mónica. Gracias, Gracias. Pildo. Gracias. Sí, Mónica, qué bonita forma de explicar esa necesidad que tenemos los escritores, ¿no? Que no responde ni a razones, ni a quedar bien, ni a justificarse, es una necesidad y por eso es que lo hacemos. ¿Y cómo te quedas después de terminar una obra? ¿Te quedas en paz? ¿Necesitas tiempo para que todo se acomode? Eh, ¿Cuál es tu sensación y cómo abordas tu trabajo una vez que lo terminaste y dijiste, ya, se acabó, ahí lo dejo, ahí está bien? ¿Qué pasa contigo? Sí, sí, fíjate que tocas un punto que tú bien conoces. También lo más difícil quizás es ponerle el punto final, terminar la novela, ¿no? Terminar el libro, terminarlo, saber que ya llegó al punto en donde ya lo puedes hacer público, porque has estado en lo privado. Sí, los talleres te permiten una compañía, ¿no? Una fraternidad de trabajo y eso es sensacional para sentirte menos solo en tus búsquedas de palabras y de momentos y de tantas cosas que se buscan en la escritura. Por ejemplo, mira, con una novela que se llama Café Cortado, que sucede en el Soconusco, que la publiqué en el año 2000. Me acuerdo que cuando la terminé, cuando se la di a la editorial y la editorial ya me habló y me dijo, te la vamos a publicar, en lugar de darme alegría, me dio una tristeza enorme, porque pensé, ahora sí, ya no les puedo dar otra oportunidad a los personajes. Ya hasta aquí llegaron. La Ya suelta. aunque yo quisiera que la mujer del circo, la rusa que llegó a Chiapas, tuviera una oportunidad de tomar el barco y regresarse, ya la novela está donde está. Entonces era como una despedida de mis personajes. Me dio como ese blues que dicen posparto. Con esa novela sí lo viví con mucha fuerza, ¿no? Particularmente con esa novela. Con otras, o con esta, la de los padres, cuando encontré cómo terminarla, que por si la leen no les quiero decir, y Pildo no la ha terminado tampoco, ¿verdad? Entonces no quiero decirles cómo acaba, pero encontré una forma que me dio mucha paz y que me dejó satisfecha, como si hubiera hecho un recorrido y en ese recorrido, en ese viaje, que es otra vez un viaje, pero un viaje para atrás y para adelante, hubiera encontrado una forma de comprensión y de arropo que me dejaba tranquila, me dejaba tranquila. Entonces, a veces han pasado diferentes cosas. Por ejemplo, la primera versión de Yo la Peor, porque uno no da cuenta que entregó una primera versión, ¿no? Que a veces no es la publicada. Cuando la entregué al editor, a mi amigo Andrés Ramírez, entonces mi editor, entonces mi editor ya no, porque me fui a Planeta ahora, me acuerdo que me habló y me dijo, me gustó mucho, pero algo le falta y no sé qué. Y yo también le dije, sabes que yo también siento que algo le falta y vamos a encontrar qué le falta. O sea, no la publiques todavía, espérate. Porque es eso, el proceso de escritura también, cuando ya tienes una versión que tú crees terminada, no está terminada. Resulta que necesitas la distancia, ¿no? Ese enfriamiento, la distancia emocional, la distancia práctica para volver a ella y ahora sí, como que te caiga el 20. Esto es lo que falta. Y ponérselo y sentir una cierta o sea, una cierta sensación de que ahora sí, así quiero que esté, ¿no? Y Sí, eso pasó con Yo la Peor, por ejemplo. y tener esa perspectiva, ¿verdad? Que dices, bueno, a Sí, ver, necesito, como dices, enfriar y después ya volver a ella y con otros ojos, con esa como limpieza que te da también el tiempo. eso, limpieza. A ver, mi queridísima Lynn Blanc, que ella nos contactó, además, es la persona que hizo posible que hoy estés aquí. Así es que, ¿cómo estás, Aline? Ay, Pues muy si no contenta estás en ya. Dubái, estás en Cancún. ¿Dónde No, estás? hoy estoy en Cancún, pero pasado mañana me voy a Ciudad de México. Ah, bueno, muy bien. Hola, Lynn. Hola, Ay, qué Mónica, ¿cómo gusto. estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ahora sí nos vamos a ver porque ya ves que nace la nieta de Maru. Exactamente. Bueno, Felicidades anticipadas. no, y felicidades a ti. Bueno, pues a mí, yo el único libro que he leído, porque estoy haciendo cola de otros que siempre los leo cuando voy a casa de Maru, que es una amiga en común que tenemos,
Yo leí el de Cuando te hablan de amor y coincidió que yo acababa de llegar a México por el aeropuerto Felipe Ángeles. Y entonces yo tenía otro concepto de Felipe Ángeles. Y cuando leí tu novela me hiciste recapacitar y casi que me eché en la historia y en la historia verdadera de la familia y están emparentados, o sea, son padre e hijo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se me ocurrió de cuando te hablen de amor? Sí, ¿Cómo se me usar esos ocurrió? personajes. Pues sabes que realmente como con lo que tengo a mano, en cuando te hablen de amor, sí, ya sé cuál es, Tonada de un viejo amor, no, cuando te hablen de No, amor. es la de Cuando te hablen de amor, del coronel que no quiere que lo premien, que porque nomás hizo su trabajo, pero te hablan de la historia. A mí me enganchó porque este es un general que está en la época del Imperio Maximiliano y mi familia del lado francés llegó a México en esas épocas y todo eso me enganchó con tu novela, la historia, pero el hecho de, y luego ahí quedó que el Felipe Ángeles, y ya terminé la novela, y luego cuando me cayó el 20 de que era el nombre que ahora lleva el aeropuerto y que ese está relacionado, tu novela es el padre al quien le pusieron el nombre del aeropuerto. Entonces me causó una conmoción porque pues es casi un héroe y no, estudiado en Francia, súper culto, todas esas cosas y no entiendo por qué lo escogió este presidente que no quiere nada bonito en su vida, ponerle ese nombre. Entonces, por eso te pregunto que cómo se te ocurrió ese personaje. Ese personaje, Felipe Ángeles. Sí, Felipe Ángeles Melo, el papá. A ver, enséñame la novela, es que me estoy confundiendo mucho. A ver, la tengo, déjame acordarme, es la que tiene la cara con las flores. Ah, pero ahí no está Felipe Ángeles Melo, por eso me estoy confundiendo. La de cuando te hablen de amor. Esta, es esta. Puse ese nombre, Ajá, pues no creo sé que si viene, fue. yo creo que viene del inconsciente, ahorita me estás Ah, ok, revelando algo, ok, ok, porque fíjate que sí tengo a Felipe Ángeles de personaje, ok, pero de personaje de la historia de México en una novela que se llama Las Rebeldes, ok. porque ellas son enfermeras que estuvieron con Carranza en la Revolución, y Leonor Villegas de Magnón, que sí existió y que comandó ese grupo de mujeres que eran periodistas y todo muy de avanzada, sí tenía contacto con Felipe Ángeles. Con ese Felipe Ángeles que se va a Oye, Nueva York además y todo, Leonor Villegas de Magnón, yo encontré, porque hice una indagación histórica, encontré un poema que le dedica Felipe Ángeles a ella. En una hojita de servilleta, me lo encontré en los archivos de Houston donde fui a investigar y me fascinó el personaje Felipe Ángeles, porque me pareció un personaje culto, como bien dices, pero era un general un experto en artillería, pero tenía una ética, era un personaje, sí se va con Pancho Villa. Él se va con Pancho Villa cuando la escisión de la División del Norte. Entonces es un personaje como muy íntegro, pero desde luego un personaje bien educado, ¿no? Bien educado en el porfiriato sobresaliente y muy consentido de todos. El personaje me fascinó. Entonces, sí lo tengo en esa novela y yo creo que el nombre se me metió aquí, de verdad. Te bueno, digo que me estás revelando algo. no, Eso, muy interesante. qué bueno, Aline. Nombrar los personajes es otra de las cosas que hacemos los escritores, buscar cómo bautizarlos. Por eso me parece muy importante la pregunta. Y ahorita lo que están poniendo y lo que tú dices, que el aeropuerto Felipe Ángeles vale la pena. O sea, porque por lo que dicen, ¿verdad? Bueno, es porque es un aeropuerto nuevo, no es el fin, o sea, no es lo mejor del Ok, planeta, pero está nuevo. con la actitud que vas a ese aeropuerto, por la lejanía, por todos los conflictos que hay para llegar, como que te traes una idea negativa. Y a la hora que leí en la novela y vi que el tipo es un hombre genial, dices, bueno, no tengo que Fíjate, qué agarrarla contra el maravilla, señor. qué maravilla. Me da mucho gusto. Sí, Bueno, me dio aquí gusto verte y no, ahora que estemos en México nos vemos. igualmente, Aline, Sale, claro que sí. gracias. Vale, bye. Ay, ahora sí, esto que estás diciendo de cuando uno ya empieza a perfilar un personaje que tiene pues estos visos históricos, pues uno se prepara, ¿no? Empieza a investigar,
jala un hilito, se encuentra otra cosa, resulta que ya sabía todo y de pronto encuentra algo inesperado en otra fuente, en una biblioteca, con otro libro, etcétera. ¿Tú cómo haces esa preparación, o sea, ese previo, antes de sentarte a escribir y decir, bueno, voy a hacer un personaje que por supuesto va a ser de mi invención, pero voy a tomar para construirlo parte de la historia o voy a adaptar a un personaje de la vida real que existió y lo voy a ficcionar? ¿Cómo haces toda esta preparación antes? Fíjate, bueno, eso me parece importantísimo para la escritura de novela, no para la de cuento, que el cuento como que priva el suceso, ¿no? Pero en las novelas los personajes son los que evolucionan y los que mandan, ¿no? Sí. Cuando es un personaje histórico, procuro investigar lo más que se pueda. Por ejemplo, me acuerdo que leí para esta novela Las Rebeldes, me acuerdo que vas buscando, como tú dices, vas teniendo hallazgos de libros, de fuentes, porque necesitas datos precisos, o sea, necesitas detalles. Para un escritor lo más importante son los detalles, ¿no? No las abstracciones. Entonces, por ejemplo, cuando leí un libro de Blasco Ibáñez que vino a ver a Carranza, y Blasco Ibáñez explica cómo era Carranza, porque habla de que tenía anteojos azules, que el vidrio de los anteojos era azul. Entonces dije, ¡Qué ¡guau! Ese detallazo!, ¿no? detalle Claro. apuntado, porque ya tengo un elemento para que el personaje no nada más sea el nombre Carranza, ¿no? Ya sabemos que es altote, que la barba, pero esta búsqueda de detalles, igual con Sor Juana, que era muy difícil, pero en su respuesta a Sor Filotea estás buscando que si se cortaba el pelo, que si era una disciplinada y una nerd por las cosas que va diciendo, ¿no? Entonces, me baso en lo que voy averiguando y luego, sobre todo, la vida interior nunca está explicada en ningún lado. Y como esa es la más importante en la novela, cómo van a reaccionar nuestros personajes frente a la adversidad o frente a lo bueno, a la sorpresa, a lo inesperado. Ese es el verdadero trabajo del personaje, ya sea histórico o totalmente ficticio. Y los totalmente ficticios son siempre como licuadoras, ¿no? De lo que has visto, de la gente que conoces, de sospechas también de, bueno, yo voy a ser esta persona así. Tengo una novela que se llama Todo sobre nosotras, que son 4 amigas que viajan, son 4 amigas que se encuentran en Portugal. Eran 4 amigas, son 3. Una vive en Portugal, se juntan y todas tienen la misma edad, como son los grupos de amigas escolares, ¿no? Misma edad, mismo sector sociocultural, más o menos, todas de la Ciudad de México. Entonces, ahí me costó y me pareció un trabajo muy eh, obligado antes de la escritura de la novela, diseñar a cada una. Hasta hacía dibujos y las vestía, ¿no? Esta trae 8 pulseras, por ejemplo, esta es gordita y le gusta vestirse escotada, esta tiene, sus papás cómo eran, o sea, ¿de dónde vienen? ¿Cuándo se casaron? ¿Se divorciaron? ¿Qué le gusta? Toda esta definición de los personajes para que luego la trama te sorprendan también con otras cosas que no habías pensado, pero te permite un andamiaje, es como si hicieras la investigación, pero dentro de la imaginación, ¿no? Claro. Y yo sí las asenté en una libreta a estas 3 y a la ausente, y, y permití entonces que eso me permitió que cuando hablaran, fueran sus diálogos, las palabras con las que se expresaban no fueran iguales, cada una sonara diferente. Y fíjate, lo que estás diciendo es algo increíblemente valioso, porque al final perfilar un personaje no es nada más lo que él tenga que darnos, también de dónde viene, como dices, cuál es su familia, cosas que están unidas a él, pero finalmente no de primera mano, forman parte suya, pero no son esenciales para él. Pero mientras más lo puedas armar, mientras más armado, mientras más robusto esté, mejor va a reaccionar en tu historia, ¿no? Y Sí, aún así, como dices, te puede sorprender, pero tú sabes que va a reaccionar de esta manera si tiene esta educación o si está casada con este tipo de persona o si estudió
¿no? Es decir, Sí, claro, ¿verdad? claro, claro, claro. Sí, sí, sus metáforas o la manera en que aprecia la vida, como estudió derecho o bioquímica o no estudió, hay una forma de entender la vida con distintas herramientas, incluso de lenguaje. Totalmente, así es. Pues, a ver, vamos a darle la palabra, ya sé que es Oscar, pero le voy a decir a 8936231791. Hola, hola. Hola. Bueno, nada más una pregunta. ¿Por qué la más faulera se ocupa del básquetbol y no del voleibol, no del fútbol? Porque tuve una sobrina similar. ¿Sí? Bueno, tengo, ella vive, nomás que en la primaria su mamá la sacó del fútbol porque pues, son puros niños que nada más se dan de patadas. Entonces ella tuvo quién sabe qué hizo, se metió al equipo de básquetbol y estaba muy feliz en su posición en el básquetbol porque ahí sí podía repartir chingadazos. Entonces, entonces está muy contradictorio, ¿no? La mamá la saca del fútbol porque se dan de patadas y ella le gusta estar en el básquetbol porque ahí sí puede repartir chingadazos. Y en el caso de la más faulera, pues entiendo que se dedica o intenta dedicarse al básquetbol. Entonces, ¿por qué escogiste el básquetbol y no el voleibol? Quizá Esa es sea la más pregunta, difícil. Oscar. ¿Perdón? Vamos a escuchar cuál es la respuesta. Ok. Sale, Gracias. sale. Sabes que yo creo que uno escribe de lo que conoce. O sea, yo jugaba básquetbol y yo era la más faulera. O sea, yo tengo una, o sea, no porque quisiera pegarles a las otras, simplemente porque era torpe, porque es un poco el dilema de la más faulera en esa novela que leen los adolescentes y que yo agradezco mucho que la lean, porque luego a veces se vuelven lectores míos de los otros libros. Yo tenía una anécdota alrededor de la violencia en una cancha de básquetbol. Entonces, eso en los años universitarios. Para la novela lo quise adaptar a la secundaria. Pero pues, es que yo he jugado, o sea, jugaba básquetbol, yo sé cómo suena la pelota, yo sé que se siente meter, yo sé que es un dos, o sea, yo tenía una pasión basquetbolística. Cuando acabé la universidad, que estudié biología, no sabía si escribir, jugar básquetbol, dedicarme a hacer una maestría o bailar flamenco. Entonces, ya vi que la escritura me permite todo. Por eso pude volver a jugar básquet cuando escribí esa novela. Pero sí, no, o sea, sé lo que se siente el básquetbol. Por eso, y creo que es mucho mejor, a pesar de que investiguemos para escribir novelas de cualquier tema, cuando hay algo que conoces de raíz, pues sale con mucha más autenticidad, ¿no? Si no, hubiera tenido que entrevistar a una basquetbolista, hubiera tenido que informarme. Sí, Muchas gracias. de nada, Oscar. Oye, Mónica, y hablando de esto, que uno conoce y uno escribe sobre lo que sabe también, fíjate que hace un tiempo estuvimos con Guillermo Arriaga aquí con ¿no? la reciente novela, la anterior, y yo le preguntaba que pues todo el lenguaje de esa novela es acerca de los narcos y pues ahora sí que el narcolenguaje, ¿no? Tiene todo ese contexto. Y yo le decía, ¿cómo le haces? Porque, pues, al final tu novela no la vamos a leer nada más en México, la vamos a leer en otros, bueno, la van a leer en otros países, perdón, y quizás no van a entender de lo que estás hablando. Y entonces él, bueno, nos decía que finalmente él se debía a la novela y el lenguaje en el que tenía que escribir era lo que la novela tenía que contar. Es decir, no voy a poner un personaje, en este caso, ¿no? Una basquetbolista, no voy a poner el personaje que no tenga nada que ver con lo que está haciendo. Y pues ya el lector, si está bien escrito, el lector va a entender ese código, aunque sea tan personal o tan, digamos, restringido, ¿no? Sí, sí, yo creo que toda novela pide su lenguaje y su tono. Por eso normalmente las novelas unas a otras no se parecen. Pueden tener tu estilo, ¿no? Pero en realidad están pidiendo un lenguaje apropiado a la circunstancia. Por ejemplo, la mía de Yo la Peor, yo no la iba a escribir en como si fuera el siglo XVII, ¿no? No, es una novela del siglo XXI y está escrita para lectores del siglo XXI.
pero ciertos elementos o cierta música, o a lo mejor cierta, yo me acuerdo que ponía música barroca, leía un poema de Sor Juana todos los días, pero todo el lenguaje de objetos, pues quizás eso te lleva a las atmósferas de otra época, y aunque no entiendas bien de qué es eso que nombraste, el lector puede no entenderlo, pero siente que está en otra... Va creando una atmósfera de contexto. Entonces, sí, yo creo que cada novela, por eso, no porque hayas escrito una novela, la siguiente, ¡ay, qué fácil! No, cada novela es un nuevo reto que te va a pedir otras cosas distintas, porque es un mundo que se nombra y existe por el lenguaje. Y hablando, ahorita que mencionaste a Guillermo Arriaga, te iba a decir qué casualidad, porque Guillermo y yo jugábamos cascaritas de básquetbol, porque teníamos a los hijos en la misma escuela y había una cancha de básquet y los dos nos gustaba, íbamos a tirar, cuando éramos padres jóvenes, íbamos a echar nuestras canastitas. Entonces, es un querido amigo que admiro muchísimo. Gracias, Mónica. Pues mira, sí, es cierto, toda novela tiene su propio lenguaje y hay que buscárselo también, ¿no? Se lo merece, se lo merece. Sí, claro. Bea, ¿cómo estás, Bea? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Esperanza, gracias. Y muy afortunada de que nos hayas traído a Mónica. Yo te quería hacer una pregunta, Mónica. Me movió mucho el título de tu libro de los últimos días con mis padres y muy contrapuesto, muy diferente a tu libro de Todo sobre nosotras, ¿no? En una estás hablando de la vida real, de tu historia, y en otro estás inventando y fabricando tus personajes, ¿no? Y te digo que me llegó mucho porque yo desde hace mucho tiempo que trato de escribir acerca de mi vida, específicamente empezando de la infancia, ¿no? Que para mí la infancia es la base absolutamente de todo lo que viene después en nuestras vidas. Pero cada vez que escribo, desescribo, porque ese daño a terceros que le llamo yo, porque no es lo mismo mi historia vista desde mi infancia, que implica todo mi contexto, háblese familia, hermanos, padres, como yo lo vi, a como lo vio mi hermana o mi otra hermana o mi madre. Entonces, cuando empiezo a hablar de mi infancia en partes que a lo mejor puedan incomodar a los otros miembros de la familia, me retraigo e invento o cambio, ¿no? Y solamente en una ocasión lo empecé a hablar, no a escribir, a hablar, y lo hice por medio de un tipo podcast en Instagram, y empecé a hablar y a soltarme de la infancia, y bueno, no llevaba 2 veces de haberlo hecho cuando ya tenía la llamada de mi mamá, y diciéndome que hablara en tercera persona, que no hay que sacar los trapitos al sol, muy, muy educadamente me lo dijo mi madre, muy sutilmente, pero hizo que me retrajera otra vez y borré y bajé todo lo que había escrito. Mi pregunta específica es, Mónica, ¿qué pasa después? O sea, ¿qué pasa después? Porque obviamente, como dijiste, tus hermanos hicieron comentarios, aportaron, algunos tal vez se molestaron o tal vez no les gustó, pero a mi miedo es qué queda después de que yo lo llamo yo, hecho mi capricho de escribir lo que necesito escribir, a pesar de que daña a terceros sin querer. No sé si me explico. No, sí, te explicas perfectamente. Mira, cuando yo presenté este libro, que me hizo favor de acompañarme Rosa Beltrán, dijo una frase que quizás explica mucho. Dice, en este libro ganó la escritora sobre la hija. Es cierto. O sea, si tú estás pensando en que tienes que ser la hija que tu madre quiere que sea, la hermana que tus hermanos quieren que seas, la esposa, la madre de tus hijos, pues escríbelo, pero no lo publiques. Si estás dispuesta a ser escritora, los demás es problema de los demás no comprender que esta es una visión personal tuya y que tú la estás elaborando como un material literario. No es problema de ellos, de los lectores. Yo lo tuve que entender con este libro porque
yo fui insultada, o sea, nos dejamos de hablar, o sea, sí pasaron cosas. Yo ya sabía que iban a pasar cosas, porque la familia eso es el mundo más, yo por eso me gusta escribir, me gusta leer novelas de familias, porque en las familias pasa todo, pasa de todo. Están todas las pasiones y lo que no nos decimos, lo que sí nos decimos. O sea, es un microcosmos muy interesante al que pertenecemos, pero que tenemos el derecho de hacerlo material literario, si somos escritores. No es el objetivo de tu escritura dañar a los demás. Eso sí sería mala leche, ¿no? Como dicen los españoles. O sea, no es eso. Y yo creo que tienes que serle fiel a lo que tú quieres. O sea, escribir es exponerse a muchas cosas. Una es que no te quieran publicar, que te lean tu libro y digan qué porquería. O sea, es exponerse, ¿no? Sí es exponerse y uno lo tiene que asumir. Y si escribes una historia que tiene que ver con los demás de manera más inmediata, pues la exposición es más fuerte. Quizás puedes escribir un prólogo que de alguna manera es como una justificación, pero que explique procesos literarios y a lo mejor eso, nunca nadie va a estar satisfecho. Asumir eso también. Asumir. Imagínate, es como cuando hay un problema de algún tipo y uno quiere quedar bien con todos, ¿no? No quiere ser el mediador. Pues es que un escritor, te digo lo que yo pienso que un escritor siempre es políticamente incorrecto. Es decir, no quiere quedar bien con nada, sino con la condición humana. Está tratando de explorar la condición humana. Y para eso es porque le importa comprender. Y tú estás escribiendo eso porque te importa comprender algo, tu infancia y quién eres y de dónde vienes. Puedes cambiar los nombres, porque aún cambiando los nombres te van a decir que de todos modos, pero puedes cambiar los nombres como estrategia. Eso es lo que se me ocurre como consejo, pero esto es lo que yo decía, la autocensura, ¿no? Yo he ido a dado talleres y me acuerdo de que varias mujeres arriba ponían otro nombre del que tenían. Yo decía, ¿por qué me estás dando tu cuento a la hora de leerlo? ¿Por qué dice este nombre? Dice, es que si mi esposo lo ve, se va a molestar. Como si lo ficticio siempre fuera una autoconfesión. Puede ser una mirada del mundo, pero fíjate la necesidad de protegerse de la mirada que juzga de los demás. Finalmente es arte, es creación. Porque también si uno solo quiere escribir para desahogarse, pues un diario, ¿no? Y no se lo enseñas a nadie. Y también te permite a veces pensar y comprender. Pero si quieres hacer un producto literario compartible, tienes que tener la fuerza de defenderlo. Mónica, bueno, estoy leyendo el chat y dice, qué maravilla todo lo que nos estás compartiendo, porque es cierto, ¿no? Finalmente, un escritor, una escritora, pues, somos vulnerables a muchas cosas, ¿no? Y entender esa vulnerabilidad es decir, pues yo le voy a entrar, porque si no le entro, yo voy a sentir que lo estoy haciendo mal, o sea, que de entrada ya me estoy poniendo una barrera y no me va a permitir contar lo que quiero contar. Entonces, aún con, o incluso sin el aún, esa vulnerabilidad, hay que ponerse a escribir y luego ya se verá, ¿no? Y cuando uno escribe sobre las familias y los padres y los hermanos, es curioso, pero tú puedes tener 3, 4 hermanos y cada uno de ellos vivió en una familia distinta, aunque estuviesen en la misma casa, ¿no? Pero tiene una historia diferente que contar. Entonces, ¿por qué no la tuya va a ser tan válida para ti si es la que tú has vivido, ¿no? Entonces, qué genialidad lo que nos estás contando. Y tenemos también a Ali. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Mónica, mucho gusto. Hola. Te vi físicamente presentando un libro de Gioconda Belli en la Feria Ah, Internacional del Libro.
de Luciérnagas. Ahí no me pude Sí. acercar, pero me encantó escucharte y ahorita más, un encanto y haces ver las cosas muy sencillas para escribir. Yo no he llegado a tu última obra y espero que ahí no esté la respuesta de mi pregunta para que tú me la puedas platicar. Yo te veo y me encantaría compartir otra taza roja contigo en Mixcoac y tener charlas así tan interesantes con personas como tú, pero me intriga saber cómo fue Mónica, la niña, Mónica Lavín, la niña, cómo fue ese entorno que generó el amor por escribir y quién te impulsó. Eso quisiera saberlo, un poquito si lo quieres compartir. Claro que sí, con mucho gusto, Ali. Fíjate, y ahorita nada más un paréntesis, y ahora está Gioconda Belli en esta situación de que le quitan la ciudadanía nicaragüense. Exacto, fuerte. Sí. Luciérnagas es un libro indispensable para entender qué fue pasando con Daniel Ortega, me parece, que fue bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Del cual escribí ya en el Universal, muy choqueada por lo que pasó. De niña, mira, yo sí tuve un entorno donde había libros, porque como les contaba que mi madre vino en la Guerra Civil Española de niña, 5 años. Entonces viene con sus padres y sus hermanos, pero pues mi abuela, que entonces tenía 30 y tantos, imagínense, uno lo puede comprender muy bien cuando ya pasó esa edad o sea, tiene que dejar todo, sus padres, o sea, mi abuela deja a su familia y se viene con sus hijos acá, que es una fortuna, pero por otro lado, entonces el único vínculo que mantienen durante años es que sus hermanos mandan libros para los sobrinos, que es mi mamá. Entonces, de España siempre llegaban libros para sus sobrinos nietos. Sí, no, eran sobrinos de mi mamá. Entonces, estos tíos abuelos que se quedaron allá, de alguna manera construyeron una pequeña biblioteca infantil. Entonces, en mi casa yo veía de niña los libros que habían sido de mi mamá, que me parecían rarísimos, ¿no? Porque ya eran muy viejos, eran de los años 30, pero eran un objeto natural, eran un objeto que estaba en la casa y que además nos permitía que nos contaran esa historia de familia, de que venían de lejos, de que habían llegado y que mi abuela siempre hablara de Madrid con una añoranza así tremenda sin saber que Franco se iba a quedar 40 años, ¿no? Pensando, digo, ya tenían hijos y nietos, digo, ya nietos en México, ya no se iban a regresar, pero mi madre era se me fue la voz. Es que siento que hablo gritando como si estuviera en un aula y no necesito levantar la voz. Gracias. Como veo muchos, digo, tengo que hablar fuerte, pero no es cierto, voy a hablar No, más se fuerte. escucha muy bien, gracias. Sí. Entonces, mi madre además había querido ser pintora, lo cuento ahí en el libro más reciente. Mi madre le gustaba el arte. No la dejaron entrar a San Carlos porque pues el ambiente para las mujeres, bla, bla, bla. Y mi padre solo estudió hasta secundaria. Sin embargo, eso era un hombre que leía a los escritores norteamericanos, que veían cine. Ellos mismos se hicieron un mundo de amigos que también leían, les gustaba escuchar jazz. Entonces vivía en un entorno muy estimulante, yo creo. Entre ellos y sus amigos, creo que vivimos los 3 hermanos en eso. Mi hermana es pintora y escultora y yo estudié biología. Entonces lo que fue el shock fue cuando yo les dije a mis padres, porque ellos decían, ¿por qué no estudias letras si te gusta leer y escribir? Yo no, yo voy a estudiar biología, porque también me gustaba la ciencia, me gusta. Y además yo quería hacer algo en esta rebeldía juvenil que no tuviera nada que ver con mi familia. Fíjate, así son los entornos. Cuando te dan todo para que tú te dediques a lo que jamás me dijeron, vas a ser pobre. Digo, la biología también era es una actividad romántica. En realidad ninguna es para hacerse de fortunas, ¿no? Es muy incierta el ingreso económico a través de estas actividades, pero nunca fue un pero, porque ellos no pudieron hacer lo que hubieran querido. Es decir, ellos venían de las pérdidas. Mi padre se quedó huérfano a los 2 años, mi abuela era viuda del lado de mi papá. Tenían que hacerse un porvenir y eso importaba más. Y siempre le dijeron a los hijos, escojan lo que quieran hacer. Ustedes escojan. Y eso tiene que ver con mi último libro, esta enorme valor que tiene el que tus padres te digan, escoge tu camino, tienes la libertad y tienes mi apoyo. Y jamás, jamás diciendo, tú que eres mujer,
tú que eres mujer, no. Nunca hubo, yo ni lo pensé, o sea, nunca dije, ay, como soy mujer, no, para nada. Entonces, ese apoyo familiar, esa confianza, cuando yo les dije, dejo biología, me aplaudieron, o sea, como que ellos sabían que ahí estaba mi vena, ¿no? Y Buenísimo. siempre leyeron todo lo que yo. Entonces viví en un entorno, en una familia donde fui feliz, o sea, si dice, está escribiendo Bea, creo, me parece, la compañera que nos compartió, la infancia sí marca de alguna manera quizás tu seguridad, tu Tu camino, ¿verdad? camino. Sí. Para mí sí fue un entorno muy favorecedor. Qué bella. Gracias, Mónica. Y te llevaré tu tacita. Te voy a encontrar. Ándale, perfecto, me parece muy bien, gracias. Si está alguien hablando, no oímos, ¿verdad? Ya. Fíjate que estaba leyendo, estaba muy concentrada también leyendo en el chat todo lo que están compartiéndonos por ahí, porque nos has dado unos consejos, no solamente como escritora, sino como mujer, como realmente como una persona que ha defendido lo que quiere hacer en la vida y que encuentra todavía muchas cosas que contar. ¿En qué estás ahora? ¿Qué sigue? Mira, como a mí siempre me ha gustado escribir cuento, de hecho yo empecé publicando cuento y creí que solo iba a escribir cuento. Me gusta mucho el género, para leerlo, aunque tiene muchos menos lectores, y para escribirlo. Pero un día, como digo, me desbarranqué a la novela y me encanta también escribir novela. Pero ahorita va un libro de cuentos, Esperanza. Es decir, he estado trabajando, porque el cuento se trabaja durante muchos años. O sea, no escribes el libro de cuentos en un año, sino escribiste un cuento hace 5 años, y entonces ya tengo una colección de cuentos que estoy terminando de pulir y que además me parece que después de esta novela tan personal, tan íntima, que cada vez que la presento, ahora me voy a Mérida a la feria a presentarla, me vuelve a doler. Y entonces el cuento, que es estar en muchos mundos distintos, me viene bien ahora en mi propio proceso de escritura. Y estoy tomando notas para la siguiente novela, pero que, como ya sabes, o yo sí creo que se sala si la platicas, porque igual no la escribes, o sea, igual cambio de idea, ¿no? Ahorita estoy tomando notas, haciendo mi investigación. Me importa mucho que sea una novela, nada más les voy a decir, como tema que tenga que ver con esto que nos ha reunido hoy, con la escritura, con qué es ser una mujer que escribe, ¿no? ¿Qué es ser mujer escritora? Es un poco lo que va a estar en el centro de esta novela, pero ando todavía en muy preliminar. Ay, pues toda la suerte, porque ya la queremos leer y nos encantará si tú accedes, que nos des un tiempo y nos digas, nos reunimos en un mes, en 2 meses, a platicar sobre una de tus obras, algo así como una charla sobre uno de los libros de Mónica, el que tú nos pongas, y nos volvemos a ver ya con esta cita con una obra tuya, porque seguramente le vamos a encontrar otras cosas y te vamos a ver ahí de otras maneras, además de todo lo que tú, pues, de verdad nos estás regalando una charla tan bonita, tan amena y tan íntima, que bueno, estamos encantados. Aquí tenemos Ay, gracias. a Laura. Laura está en Estados Unidos y está poniendo muchas cosas en el chat. Qué bueno que ya te animaste mejor a decírselas. Sí, hola Mónica, súper admiradora de tu escritura. Bueno, yo viví en Coyoacán cuando me casé y de ahí va mi pregunta. Vivía en Lindavista, cerca de la Basílica, ahí crecí. Y después de casada, cuando me casé, nos decidimos irnos a vivir lejos de la familia política, de los dos lados, porque los dos vivían allá, la familia, y me fui a Coyoacán. Y bueno, grandes años de mi vida pasé en Coyoacán y ahora vivo en Estados Unidos. Pero mi pregunta va de, ¿la maternidad cambió tu forma de escribir? ¿Cambió tu forma de ver las cosas y demás, o sea, de tu relación con la escritura? Porque yo empecé a escribir, digo, no tengo solamente una cosa publicada pequeñita, pero empecé a escribir a partir de que fui a un curso de escritura
y justo de cuentos de una maestra que vi en la escuela de mis hijos y que dijo que pues escribir era una forma como de una terapia y de tal, y entonces ahí empecé como que a escribir, me gustó, lo tomé como una forma de sacar muchas cosas, tanto de mi infancia como también de lo que estaba viviendo como mamá, ¿no? Y pues sí, me cambió como que completamente la perspectiva de lo que había sido mi infancia cuando yo ya fui mamá. Entonces, de ahí va mi pregunta. Y muchísimas gracias, de verdad, está increíble la plática, increíble todo lo que nos compartes y los consejos. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. No, y qué bonita pregunta me haces, fíjate. No me la hacen muy frecuente, o sea, creo que esta es una pregunta importante, ¿no? Y poco frecuente. Y me hiciste entonces reflexionar. Fíjate, cuando nació mi primera hija, que nació en el 85, justo en el año del temblor, a 9 días del temblor, por eso en mi novela Todo sobre nosotras, el sismo del 85 es parte del tema, porque creo que es la gran huella de mi generación, más que el 68, que yo era muy chica, o por los capitalinos, ¿no? Yo terminaba o sea, yo ya tenía mi primer libro de cuentos y recuerdo perfectamente que acababa de nacer mi hija y el editor, ya me lo iban a publicar, mi primer libro de cuentos. Y esto acababa de nacer mi hija y por teléfono, y hago así porque todavía era el teléfono de así, con el editor platicábamos porque yo no podía ir a verlo, estaba recién nacida mi hija, ¿no? Amamantando, y entonces de repente, oye, en este cuento creo que debes cambiar tal palabra, oye, este cuento mejor no lo metemos, ¿por qué no cambiamos el orden? Y salió mi primer libro de cuentos al poco de nacer mi primera hija. O sea, fueron como partos simultáneos. Lo que cambió fue, fíjate, la maternidad me llevó a mí a la novela, porque escribir cuentos, para mí escribir un cuento es escribirlo de tirón. No puedo escribir un cuento en pedacitos. Tengo que tener la cancha despejada, es decir, tengo que poder concentrarme 3, 4 horas. Y cuando eres mamá, eso no se puede. Al principio, no se puede. Entonces, la novela, que la puedes trabajar en un lapso, a veces solo puedes 1 a 2 horas y la vas a retomar, y es un trabajo de continuidad. Eso lo pude hacer siendo mamá. Dejé el cuento de lado y ya tenía una historia que no me cabía en el cuento, y fue cuando escribí mi primera novela, que se llama Tonada de un viejo amor. Pero no me cambió en la temática. No, digo, seguramente cambió mi visión de la vida, porque ser mamá te hace ser, tú ya no eres la más importante, ¿eh? No, te necesita alguien que depende de ti, pasaste ya ahora sí que a segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Te da cierta humildad, y la escritura también es una negociación entre la soberbia, de yo dirijo este mundo de palabras, y la humildad de aceptar lo que hay que modificar, tirar, agregar, ¿no? Es un juego entre las dos cosas que por eso, por ejemplo, a veces escritores muy jóvenes no quieren cambiar nada, o se los rechazan en un editorial porque ellos no están dispuestos a escuchar la visión del editor. Entonces, ahí hay una arrogancia juvenil que luego creo que se puede ir atemperando. Entonces, me metió en el mundo de la novela, y fíjate que el tema de la maternidad, que ahora lo tocan mucho escritoras jóvenes, yo no lo tocaba porque sí tenía muy clara conciencia de que yo no quería que dijeran el mundo que yo, como era mujer, solo escribía historias de mujeres. Porque yo pertenecía para mí la escritura es meterte en el pellejo de los hombres y de las mujeres y de quien se te pegue la gana, ¿no? Del narco o en un mundo fantástico, lo que sea, que todo está al alcance de la posibilidad de persuadir de realidad a ti mismo y al lector. Entonces, fui acoplando, lo que cambió es las formas de trabajo, fui acoplando mis horas de trabajo, mis espacios de trabajo al ritmo del crecimiento de mis hijas. Muchísimas ahí gracias. Sí, ser mamá era primero, pero no iba a dejar de escribir. No, claro. No me iba a dar el pretexto de como soy mamá, yo ya no puedo escribir, no. No, me pareció increíble esto que acabas de decir, de que te vuelve, o sea, eres egoísta antes de ser mamá, ¿no? Porque sí, realmente los primeros años, ya después como que recuperas eso, pero siempre sabes que vas a tener que
no sacrificar, pero vas a tener que cambiar tus opciones porque pues, las opciones de los otros que son dependientes de ti, pues son más importantes o No. se requiere otra cosa en ese momento que tú no puedes dar, ¿no? Y además los hijos te dan historias. O sea, yo tengo muchos cuentos que son historias que me trajeron en la adolescencia. O sea, historias de lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Claro, Que claro. vuelven material también para la escritura. Y Claro. comprender hijos adolescentes, quien los ha tenido, pues ya saben que es otro momento y es fascinante y duro y material también para la literatura. Sí, claro. Sí. Muchísimas gracias, Mónica, de verdad. Muchas gracias. Qué buena Gracias, manera de verlo, Mónica. Oye, y como última pregunta, que lo acabas de tocar, yo creo que es uno de los temas, de los 5 temas más importantes cuando se acercan a empezar a escribir. Borra, elimina, rompe si no te gusta, pero hazlo. Eso, ¿cómo cuesta trabajo cuando estás empezando a escribir? ¿Verdad? ¿Por Es qué, cierto. Mónica? Tendrá que ver como que si borro, si elimino, es como que no soy bueno, que me equivoqué, no sé, ¿por qué tú crees que es tan difícil? Ya después ya hasta te gusta, pero al Sí. principio es como, ¿cómo voy a borrar esto que me eché días enteros escribiendo y que ya me dijo mi novio que está increíble, que no le quite ni una coma? ¿Sabes qué? Yo creo que es un poco un narcisismo. Uno está enamorado de lo que ha escrito, ¿no? O sea, es una criatura que tú hiciste. ¿Cómo que cómo que le vas a mochar algo, ¿no? Por decirlo así, en esa palabra que me encanta mochar. Es como si te desprendieras de algo. Luego entiendes que el desprendimiento es a favor del mejor efecto y de la fuerza y de la prosa más poderosa posible a la que puedas llegar, pero eso te va costando. Pero sí es cierto lo que tú dices. Luego, a mí me fascina corregir. Me fascina la goma y el lápiz que decía Hemingway, borrar para llegar a esa sensación de que está la oración como debe de estar, ¿no? Sí, Ya pero cayó. sí es un aprendizaje, es un proceso también. Ese es parte del proceso de la escritura, ¿no? Aprender en mi primera novela no fue Tonada de un viejo amor, fue una que está en el cajón, nunca la publiqué. Fíjense, la metí a un concurso de primera novela, quedó finalista y no la publiqué. Mira. No la publiqué y ahorita es demasiado tarde, ya está, esa novela está muy verde, pero no me atrevo a tirarla. O sea, la tengo ya saben, ya no está en una computadora, nunca estuvo en una computadora y no está, pero me tengo mi engargolado como, pues de ahí vengo, de este primer ejercicio de intentar hacer un mundo con más personajes, con una trama, que me enseñó algo de la escritura de novela. Me dio la experiencia inicial de, pues, ¿cómo se hace? Solo aprendes a escribir escribiendo, aunque seas un gran lector, aunque seas un gran crítico. Sí, por ¿No? supuesto que sí. Híjole, ya me ponen play y no paro de hablar, ¿verdad? No, ya nos Siempre hay vamos. mucho que decir. Es que Mucho qué que decir. rico, qué conversadora, qué rica conversadora eres. Unas rapiditas. ¿A mano o con teclado? Híjole, a mano los apuntes, teclado, la escritura. ¿En silencio o con ruido a tu alrededor? En silencio. ¿Lo das a leer antes de terminarlo o te esperas a terminarlo antes de que alguien te lo lea? Me espero a terminarlo. ¿Le has pedido consejo a un escritor, a una escritora y no lo sigues? No. Le he pedido consejo, o sea, pero es rápida la respuesta, ¿verdad? He pedido consejo o he leído un pedacito alguna vez y sí sigo porque al que le pido confío en el escritor al que le pido consejo. ¿Te sigue poniendo nerviosa publicar? Sí. Sí. ¿Hay alguna historia que se quedó en el cajón y tienes la firme intención de terminarla? Sí. Sí.
Ojalá que sí, Mónica, porque queremos leerte mucho. A ver, Gracias. ¿qué nos vas qué nos vas a recomendar? Pues, Tú nos vas a ok, poner la tarea. ¿Qué libro leemos? Y en ok. un par de meses nos volvemos a ver. Perfecto. Mira, ahorita trataba yo también de ver las preguntas así por si algo. Uy, Tengo una página, pero no la he actualizado, pero creo que ahí están muchos de mis libros, ¿eh? Porque alguien me preguntó qué he publicado. Tengo un libro que se llama Es puro cuento, que es una especie de guía para escribir cuento. Esto de que tiene que ver otra con reflexiones de la escritura que estoy tratando de poner en orden, a ver si saco algo. Creo que la que podría, me gustaría Café Cortado, pero me lo van a reeditar, entonces todavía no lo consiguen. Entonces, me gustaría Cuando te hablen de amor, el que mencionó Aline, porque todo sobre nosotras igual igual lo leen, porque es sobre la amistad y las amigas. El que puedan conseguir de Cuando te hablen de amor o Todo sobre nosotras, porque ya no quiero hablar de Yo la peor de Sor Juana. muy bien. Prefiero conversar otro libro. Me encanta, genial, ya lo tenemos anotado y de verdad ha sido un placer, Mónica. Eres además, les decía yo antes de que entraras, pues la que les pone aquí ya la toga y el birrete a todos porque ya se nos graduaron. Ahora, después de escucharte con esta plática tan amena y con estos consejos y estas vivencias de verdad tan profundas, has sido tan generosa en compartirlas con nosotros, ya que nos vamos a escribir, ¿no? Estamos muy inspiradas y muy inspirados por ti. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos seguir? Yo acabo de poner, porque ahí pedían mi correo por ahí, y a ver, odio Facebook, pero porque no sé por qué, quita mucho tiempo. Entonces, pero me gusta Instagram, y ahí estoy como me buscan como Mónica Lavín. Y Twitter, sí uso Twitter porque me parece mucho más concreto. Ahí pongo mis artículos de periódico, las presentaciones. Por ahí me preguntaban, voy a estar en Mérida la semana que entra. El 15 presento mi novela Últimos días de mis padres. Por ahí preguntó alguien, alcancé a ver eso. Pero todo esto lo pongo en Instagram y en Twitter. En Twitter es @mlavinm, porque no me dejaba poner otro. @mlavinm. Y tienes también, publicas en diarios, ¿verdad? Allá. En el Universal cada 15 días, los sábados. Genial. Y ahí sí, pues es una comunicación más directa. Por ejemplo, me toca este sábado. Y eso lo subo a Instagram cuando te permite el diario, porque a veces es para suscriptores, pero normalmente lo de cultura no es para suscriptores. O sea, sí lo puedo subir. Pues sí. Oye, y vas a estar por aquí en Madrid, nos encantará, bueno, a mí me encantaría poder saludarte si es posible. Seguramente si vienes y no has conocido la Casa de México, que posiblemente sí. Ya he ido a pláticas ahí, sí. Ay, verdad que son una gozada. Entonces, Maravilla. bueno, finalmente... Me busco esperanza, porque voy a Cádiz, fíjate, me invitaron al Congreso de la Lengua, que iba a ser en Perú, pero con los líos recientes lo cambiaron a Cádiz, y fue una invitación de última hora, o sea, casi como que tengo que preparar lo que voy a decir, en donde voy a participar, pero me voy la última semana de marzo y me quedo la Semana Santa en Madrid, con mis primos con la taza roja. Entonces te busco. Ya tenemos. Bueno, será un placer darte un abrazo y aquí también tenemos una comunidad de escritores en España, en Madrid, y bueno, con el gusto de recibirte con tu taza roja, también te la... Gracias. Y en mayo vuelvo y te aviso porque quiero presentar mi libro por allá, a ver si en la Casa de México. Entonces estaremos en contacto con quienes claro que sí. Mónica, muchísimas gracias de verdad. Nos dejas, como te digo, inspirados y con un sentimiento precioso. Como buen artista, eres tan capaz de transmitir las ideas, los pensamientos, los sentimientos, todo lo que llevas a tus libros. Y es el típico caso que conoces a la escritora y no defrauda. Al contrario, te vuelves más fan todavía de sus libros. Gracias. Nos vemos en un par de meses cuando sea posible para ti. Claro que sí. Para platicar sobre esta obra, Cuando te hablen de amor. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Un Gracias. saludo. Gracias por sus Gracias. comentarios. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Felicidades. Bye. Hasta luego. Gracias, Mónica. Gracias. Bye, Mónica. Muchas gracias. Bye. Ay, gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Mónica.